buenos días o en buen momento en el que estéis cada uno. Bueno, pues voy a hacer la presentación de los capítulos 5, 6 y 7 de La mujer en el desarrollo social de Alexandra Kollontai. El capítulo más extenso es el capítulo 5, la situación de la mujer durante el esplendor del capital comercial y la era de la manufactura. Cada capítulo va abierto con una introducción que hace un breve repaso de lo que se vio en la clase anterior. Y luego, al final del capítulo, pues también hace una síntesis de lo que se ha hablado en el mismo. Por lo cual tiene los capítulos a la lectura, tienen un orden muy correcto, muy adecuado y además es muy didáctico. Yo tengo que decir que a mí personalmente me han sorprendido mucho, la verdad, la lectura de este libro de Kollontai, porque me parece que profundiza mucho y además también puede ser que porque ya llevamos una acumulación de conocimientos de todo el curso, pues la cuestión se entiende y se aprecia perfectamente. Una breve introducción, que es una frase, un párrafo del prólogo del libro. Estoy firmemente convencida de que un estudio y comprensión del pasado, es decir, en este caso una investigación de la situación de la mujer en el desarrollo económico, contribuye a un entendimiento mejor de nuestra tarea actual y al robustecimiento de la semilla que brota del mundo comunista. Y esto vuelve a ser, naturalmente, una ayuda a la clase trabajadora en la búsqueda del camino más corto para la total y absoluta liberación de la mujer trabajadora. Aquí, bueno, pues una imagen de esta mujer de Kollontai, sacada de un artículo de la revista Mundo Obrero del PC de España. Como hemos dicho, el capítulo 5, vamos a empezar, la situación de la mujer durante el esplendor del capital comercial y en la era de la manufactura. Previamente, pues se ha tratado en el libro para refrescar un poquito la memoria de la sesión anterior, cuestiones como el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo con la economía natural, comunidad rural, producción artesana. Tengo que decir que también he utilizado parte de imágenes y de cuestiones de una de las presentaciones que hice del libro de Bebel, y además da la casualidad que también traté la misma época cuando hice la presentación de los capítulos de Bebel que me tocaron. Así que bueno, pues he refrescado la memoria y la he hecho pues prácticamente encima, aunque claro, aquí con mucha más concreción en lo que nos comenta Kollontai. Hay una idea que está muy clara y que a lo largo de los diferentes capítulos desde el comienzo del libro deja claro, y es que es fundamental el papel de la mujer en la producción. Y aquí a mí además lo saca de una manera totalmente, pues para mí, pues muy clara, a lo largo de todo el desarrollo económico y de las diferentes fases del mismo. Descubrimos que también entonces, como ya en todas las anteriores fases del desarrollo económico, el papel de la mujer en la sociedad y sus derechos dependían de su situación en la producción. Y otra, ya sabemos que los derechos de la mujer y su posición en la sociedad es un resultado de su intervención en el trabajo productivo. Y aquí, bueno, una nota sobre el Renacimiento: la mujer sigue dependiendo del hombre como sustentador, que ahora lo veremos. Hoy vamos a tratar el primer periodo de acumulación del capital. Fue una época de luchas largas y sangrientas entre la ascendiente burguesía y el mundo feudal que había sobrevivido. Veremos la posición de la mujer en este periodo de transición de la economía cerrada de la Edad Media a la moderna economía del dinero, industria a domicilio y manufactura. El trabajo de la mujer sigue siendo complementario en estos momentos, pero ya se va indicando el nuevo sistema económico. Esto es un párrafo que he cogido prácticamente de la entrada del cierre del capítulo 5, que nos vale a nosotros como introducción al capítulo.
Después de que la forma feudal de la economía llegó a su punto culminante, se convirtió en un peso para el desarrollo posterior de las fuerzas productivas y lo mismo se puede aplicar esto al trabajo de los siervos. El nuevo sistema económico aspiraba a la máxima ganancia en el intercambio y de conformidad con las leyes ineludibles del desarrollo económico se fue sustituyendo el sistema anticuado existente por otro totalmente nuevo que nació del intercambio, el capitalismo. De los capítulos anteriores, pues se destaca que en la Alta Edad Media, pues el castillo era la unidad económica o el núcleo económico principal. La mujer tenía ahí la mujer de la nobleza tenía un papel fundamental en la organización del castillo. Ahí se ve cómo la posición de la mujer en las tareas productivas, pues tiene una importancia a destacar. Y pasamos todo esto, se va desarrollando en la Baja Edad Media, al final de la Edad Media, pues ya se va desarrollando la cuestión del comercio, también hablemos del descubrimiento de América, el desarrollo de la artesanía y entra en crisis el sistema económico agrario feudal, etcétera, etcétera, que ya vimos en las pasadas sesiones. La producción artesanal va cayendo en este nuevo sistema económico y aparece lo que aquí se denomina el trabajo domiciliario, el trabajo a domicilio. Este trabajo, cuando vimos el libro de Bebel, no hacía referencia, no lo destacaba, pero aquí Kollontai sí le da una importancia vital, ya que es un paso intermedio entre, entre la producción artesanal, la servidumbre y luego lo que sería el trabajo asalariado. El trabajo domiciliario no estamos hablando todavía de un trabajo asalariado, sino que estamos hablando de que aquí los trabajadores y las trabajadoras producían en su casa los objetos, los artículos, que luego eran vendidos al intermediario por unas cantidades. La diferencia entre este trabajo a domicilio y la producción artesanal es que el artesano pues produce un producto, un objeto y lo vende directamente a la persona que se lo va a comprar al consumidor. No hay una intermediación de un tercero y por lo cual la plusvalía se queda también en la parte del trabajo, se queda en el beneficio del artesano. En contra, el trabajo domiciliario, aunque se venden productos, hay un intermediario que los llega al consumidor y aquí ya hay una parte de beneficio que este intermediario tiene que quedarse. De hecho, aumenta la productividad ya que la persona que está trabajando a domicilio tiene que trabajar muchísimo más, tiene que crear más productos para poder vivir de una forma mínima para cubrir sus necesidades vitales. Esto también es una diferencia con la producción artesanal, donde, como se vio en la sesión anterior, los gremios regulaban estas cuestiones, además de otras ordenanzas y legislaciones que pues, tenían un control del comercio y del mercado, por así decirlo, en aquel momento. Aquí ya no. Aquí el intermediario se aprovecha de las situaciones de vulnerabilidad, de la pobreza de los trabajadores y las trabajadoras que tienen que recurrir al trabajo domiciliario y contra más difícil es la situación de estas familias, pues la explotación es mucho mayor, lo que entra en un círculo vicioso, como al final también Kollontai a lo largo de estos capítulos enumera. A finales del siglo XVIII, 100.000 mujeres y 80.000 niños trabajaban en las hilanderías, tejedurías y talleres de Inglaterra y Escocia en condiciones espeluznantes. Esto tengo que decir que lo he cogido de la presentación de Bebel, pero nos viene como anillo al dedo para ir haciendo una transición de todo este proceso y de estos inicios o albores del sistema de producción capitalista. Aquí voy cogiendo unas notas porque así luego se puede dejar parte para el debate por no extenderme demasiado, que habla del desarrollo del capitalismo, características del mismo en aquellos momentos. Concentración del capital en el comercio y de la manufactura. Siglo XVII, transformación de la manufactura en industria fabril de forma paulatina, de forma progresiva, no es igual en todas las naciones, en Inglaterra, en Francia, en Italia incluso es el proceso
del desarrollo de la manufactura es anterior, y pues otros países como Alemania, y habla de Rusia, es posterior, es posterior. En la libre concurrencia hay una brutal batalla contra los pequeños productores que quedan arruinados a medida que se va concentrando el capital, que el proceso de la manufactura se va produciendo y la producción se va haciendo en fábricas, unido esto, como vamos a ver, al desarrollo tecnológico, a los avances científicos, a los inventos, pues a esta concentración de capital y esta competencia, pues al final se produce pues que los artesanos y los pequeños productores pues no pueden competir con la productividad de las nuevas formas de producción. Así que además tiene unas similitudes y unos paralelismos con cuestiones que están pasando ahora mismo en el momento actual en países como España, donde podemos ver que el pequeño comercio, los pequeños comerciantes, pues no pueden sostener sus negocios porque la competencia y el desarrollo del comercio online, de las grandes escalas de comercio, pues los llevan a la ruina, como pasó en aquellos momentos con los artesanos y los pequeños productores, los pequeños talleres. Hay un desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, que intenta, por así decir, eso también se puede debatir, la unión de las empresas, los trusts, o como se pronuncie, y la producción a gran escala. Y surge también, ya estamos hablando de avanzado ya el avance del desarrollo del sistema capitalista, el capital financiero como una fuerza hasta ahora desconocida. Aquí Kollontai en este capítulo pues hace un breve resumen, pero muy descriptivo y muy de andar por casa, pero muy práctico del desarrollo del sistema capitalista, pues prácticamente en 3 párrafos, o sea que da lugar a un entendimiento pues a personas pues que bueno, pues que no hayan tenido contacto con esta materia, pues lo pueden ver de una forma pues prácticamente directa en 3 párrafos. Ya habla de la superproducción, de las conquistas coloniales que ya se estaba desarrollando como punto culminante de lo que se podría hablar del imperialismo como fase superior del capitalismo, que dará lugar a unas graves contradicciones y el nacimiento de un nuevo sistema económico que será el comunismo, ya que el propio sistema capitalista pues engendrará estas contradicciones que Kollontai desarrolla y, por supuesto, pues agotará la capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas, y estas solamente podrán desarrollarse de una forma que garantice la supervivencia de los trabajadores, de las trabajadoras y de la humanidad a través del comunismo. Algunas anotaciones más. Siglo XIV y XV, hay una aluvión de mano de obra barata en los oficios artesanos. Los gremios tienen miedo a la competencia. Aquí es lo que hemos hablado antes, hace una comparativa entre este sistema y el que viene. En Francia, en el año 1640, hay una prohibición de trabajo en varios oficios. Aquí los gremios pues prohíben en muchos de ellos el trabajo femenino por evitar la competencia de las mujeres en la entrada en las actividades. Esto luego también aparece. La historia se repite de forma dialéctica, podríamos decir luego posteriormente, en la siguiente fase, en el trabajo de la mujer, en el trabajo de la mujer en el desarrollo de la gran industria capitalista, cuando los hombres pues temen la incorporación de la mujer al trabajo, luchan como si fuera una competidora, pues por lo mismo, porque creen que esa competencia es negativa, hasta que, bueno, pues la conciencia de clase pues modifica esa concepción. La mujer infravalora su propio trabajo, lo que produce un empeoramiento de las condiciones de vida de la misma, que es lo que hemos dicho anteriormente, y se crean unas entidades, conventos y moradas de Dios, que son refugios para la mujer, para evitar tanto la explotación en este sistema de manufactura que va creciendo, y además la desigualdad en el hogar y en la sociedad. Siglo XV y XVI, el Renacimiento, que bueno, pues aquí habla Kollontai directamente de las condiciones materiales de aquella época y habla del nacimiento del capitalismo. El Renacimiento es una fase larga, es un periodo histórico largo en el cual pues hay una lucha muy importante entre el régimen que muere y el régimen que nace, y
y destaca la importancia del trabajo a domicilio en esta transición entre la artesanía y el trabajo asalariado. Siglo XIV y XV, como hemos dicho, además, la mujer, este avance de las fuerzas productivas y la progresiva incorporación de la mujer, como hemos visto antes en las cifras que ya nos daba Bebel, no produce una mejora de las condiciones de vida de la mujer y prácticamente pues tampoco de las clases no desposeídas de los medios de producción y de la propiedad. La mujer en estos momentos, pues pierde los derechos hereditarios que tenía anteriormente. Anteriormente, en la etapa anterior, pues la mujer, dependiendo de la clase a la que pertenecía, tenía unos privilegios y unos derechos. Sobre todo estamos hablando de la gente de las mujeres que pertenecían a la nobleza y que entraban en los matrimonios pues con sus dotes. En este caso, pues en el Renacimiento, en los albores del capitalismo, la mujer incluso pierde estos derechos en beneficio del hombre para favorecer la acumulación del capital. Se dictan leyes contra la prostitución, en este caso, sin contar con las condiciones que le impulsan. Hay dos tipos de mujer, en resumidas cuentas, para luego dejarlo para el debate. La valiente muchedumbre, donde todo es desesperación, pobreza, opresión, etcétera, y una minoría de mujeres que nadaban en la abundancia, que estamos hablando que era la mujer pues, de las clases propietarias, de este naciente clase burguesa, y de, bueno, pues de los propietarios de la tierra, etcétera, que se desarrollan paralelamente siguen desarrollándose paralelamente con el desarrollo económico. En el siglo XVI, estamos hablando también, tomando la nota del Renacimiento, pues Colantin nos habla de guerras civiles muy importantes, de guerras religiosas, de la Reforma, y al final, en la práctica, es una lucha de clases, es una lucha de clases, de las clases dirigentes del antiguo régimen con las de un nuevo sistema económico que va dando. Ya Bembel nos habla de esto, donde hay un triunfo de las monarquías absolutas, donde la nobleza pues se tiene que subyugar al poder del Estado de las monarquías absolutistas. La lucha contra la autoridad del feudalismo y comienzo del camino por el que de la burguesía llega al poder. Esto es muy complementario con lo que Bebel nos lo explica, pero yo creo que Colantin le da una visión mucho más práctica. Aquí hablamos de la importancia de la manufactura, que nace de la industria a domicilio, como ya hemos visto, para concentrar. Al final, Kollontai nos dice que la manufactura al final es concentrar a los trabajadores que trabajaban en la industria a domicilio para sacar más productividad a las actividades. Abaratamiento de los procesos de trabajo, concentración de trabajadores, y los capitalistas descubren que hay mucha más productividad si hay una división del trabajo estricta, si hay una organización si se concentra el mismo, como vemos, a la hora de llevar la materia prima y a la hora de recogerla, etcétera. La división de trabajo simplificaba los procesos laborales. Aquí estamos hablando cómo hay una contradicción en este sistema. Estas mujeres, las chicas del taller, que se las llamaba entonces, eh, eran mal vistas en la sociedad, ya que tenían que recurrir a esas actividades porque no tenían otro tipo de posibilidad de cobertura. Aquí ya empieza el matrimonio a ser una institución que ya no sirve y ya no cumple sus funciones sociales, que era pues mantener a la mujer, porque ya el trabajo del hombre, la ruina de la artesanía, pues va produciendo que ya el hombre pues no pueda cubrir las necesidades básicas, pero todo esto muy despacio. En este tiempo, la mujer sigue en minoría en el acceso al trabajo y a la actividad, aunque de forma progresiva, como ya hemos visto en las cifras, miles de mujeres ya van entrando en estas actividades. Esto es muy importante, esa parte, porque Kollontai en varios momentos, y yo creo que de una forma bueno, muy acertada, como lo demuestra ella misma en sus conclusiones, pues habla de que aunque ya hay una incorporación de la mujer en esta incipiente industria, en este incipiente capitalismo, en esta acumulación de capital, en esta concentración progresiva de los medios de producción, pero sigue siendo minoritaria si la comparamos con el conjunto de las mujeres. Las mujeres siguen estando en casa, sigue habiendo un modelo de familia, como ya
reincidiendo, lo veíamos con Bebel, en que el modelo de familia de la burguesía, la mujer tiene que estar en casa. Que esto luego en la práctica, en la realidad, pues contradice porque la mujer de forma masiva se va incorporando cada vez más al trabajo asalariado. El trabajo de la mujer en el periodo de la gran industria. Los beneficios, aquí, pues bueno, pues hay este desarrollo de los medios productivos, lo que hacen es que ya no priman el trabajo especializado del hombre o de la mujer individual, como podría pasar en la manufactura o principalmente en la artesanía, luego menos en la manufactura y en el trabajo doméstico, en el trabajo que se hacía en casa, donde había una especialización, etcétera, etcétera, sino que los beneficios se extraen de la suma de todas las horas de trabajo no pagadas que han sido efectuadas por los trabajadores. En resumidas cuentas, para que luego podamos dejar para el debate, más trabajadores con más jornada, más horas de trabajo mal pagado, más beneficio. Aquí entramos directamente en el concepto de la plusvalía. Destaca, como ya lo hemos visto, y paso de puntilla, la Revolución Francesa en el año 1789 y el desarrollo de la gran industria, como hemos dicho también, el modelo de la familia burguesa, delata la posición de la mujer en la sociedad, la mujer en casa, como horizonte las más estrechas relaciones domésticas, pero no hay contradicción que la realidad aumenta de forma progresiva la incorporación de la mujer al trabajo manufacturero, fabril, etcétera. Bueno, pues esto sí lo he rescatado de la anterior presentación que me ha valido para reutilizar. Bueno, en esta diapositiva pues vemos que ya no solo es la división del trabajo una cuestión importantísima a la hora de ver la posición de la mujer, tanto a nivel social como a nivel económico como a nivel familiar, en el desarrollo de esta industria, de esta gran industria capitalista, sino que la evolución del modo de producción y de la manufactura a la gran industria tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, con las técnicas y los inventos, destacando también aquí la máquina de vapor de Watt del año 1769. Esto produce un aumento inmenso de la productividad en el desarrollo de las actividades, el acceso a la mujer al trabajo de la industria, etcétera. ¿Por qué? Porque al introducir la maquinaria, las actividades de la industria se van simplificando. No hace falta largos periodos de formación para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a la actividad asalariada. Esto lo que conlleva que una gran masa de mujeres que no tenían unas experiencias previas podían participar ya en aquellos talleres y en la industria y en la actividad fabril. La división del trabajo también hace que esto se pueda realizar y aquí hay una gran contradicción que Colontain lo explica de una forma yo creo que estupenda, maravillosa para que la podamos entender todos, y es porque si la mujer ya entra a miles y millones de trabajadoras en las fábricas, ¿por qué no, con un papel muy importante ya cuando estamos hablando de que se desarrolla en su culmen el sistema del gran capital, de la gran industria, hay millones de trabajadoras trabajando, en algunas industrias superan al del número de los trabajadores, ¿por qué no cambia la posición social de la mujer a pesar de este cambio de la posición en la posición de la producción? Pues Colontain lo hace paralelo a, como lo explicaba, en la posición de los esclavos en el sistema productivo del esclavismo y como los propietarios de los esclavos pues no le daban ninguna mayor importancia a los mismos, no tenían ningún tipo de valor, y aquí con el sistema capitalista pues vuelve a pasar la historia de una forma dialéctica, pues vuelve a pasar lo mismo. La maquinaria es la que crea el valor, el capitalista es el propietario de la maquinaria y por lo cual es el capital el que crea el valor, el que crea la riqueza, y los trabajadores son suplementarios, secundarios, a pesar de que es su actividad la que provoca, la que produce la riqueza. Esto es muy interesante porque además nos explica cuestiones que en este momento están de total actualidad. Y
además, enlaza con una cuestión que ya hemos hablado y hemos estudiado en el curso, de cómo la burguesía, esta burguesía, los ideólogos burgueses, incluso desde las universidades, etcétera, hablan de la mujer como que no tiene capacidad y por lo cual eh, tiene, tiene que cobrar menos por trabajar, cosa que en la práctica se ve que es mentira. Incluso, pues aquí, como ya Bebe lo reflejaba, no tienen ningún escrúpulo en contratar trabajadoras con estas premisas de que ganan menos y niños y despedir a hombres para que sean sustituidos. Aquí estamos hablando que estamos en un momento en el que el hombre pues, ve a la mujer como una competidora. Estamos hablando de los inicios del movimiento obrero. La mujer es aquí, bueno, pues la máquina de vapor de Watt, una réplica. La gran industria, pues se produce dos cuestiones importantísimas, la acumulación de capital y la competitividad agudizada entre los mismos empresarios. Aquí ya lo hemos visto antes, como la competencia produce que los más débiles, las industrias menos productivas, pues al final pues la gran industria los barre, esta concentración de capital y el empobrecimiento de los trabajadores son los procesos más importantes que caracterizan el desarrollo hacia el fin del siglo XIX del capitalismo. Siglo XX destaca otra vez aquí los trusts, que es esa concentración de los procesos, de los medios productivos y las fuerzas productivas y cada vez menos manos, donde la lucha del capital y el trabajo se agudiza. Los pequeños empresarios y más especialmente los artesanos iban a la quiebra y se verían obligados ellos mismos junto a los miembros de su familia a mendigar un puesto de trabajo al gran empresario, aunque este mismo les había hundido. La concentración de capital, es decir, la reunión de medios de producción en las manos de los grandes empresarios y el empobrecimiento de los trabajadores, bueno, pues es lo que destaca. Como hemos dicho antes, yo creo que son ideas que se destacan mucho. La introducción de la maquinaria, como ya hemos visto antes, no mejora las condiciones de los trabajadores a pesar del aumento continuo de la productividad del trabajo. El trabajo humano se considera por el burgués secundario, complementario. Y además, todo esto va envuelto en la superestructura de la ideología burguesa que hace que todo esto se vea como algo natural. La mujer es débil, no puede cobrar lo mismo que los hombres y los hombres pues no crean el trabajo, lo crean ellos, los capitalistas. El mercado de trabajo rebosa de mano de obra barata. Esto viene a lugar porque las clases, pues, podríamos llamar, aunque Montaigne no lo habla así, la ruina de los artesanos y pequeños empresarios, esas clases medias bajas, pues caen en el proletariado debido a que sus actividades económicas pues ya no pueden competir en el nuevo sistema productivo. Y también se destaca, como ya hemos destacado a lo largo de todos estos procesos históricos, la contradicción entre campo y ciudad, el mundo agrario y el mundo urbano, campo y ciudad, la emigración de los campesinos a la ciudad en masa. Los sin trabajo, donde cada vez hay más contingente de mujeres. Los sin trabajo, que es el ejército de reserva, que ya hemos visto también y que en la actualidad sigue existiendo. Venden su fuerza de trabajo y si no, pues la mujer se ve abocada de una forma a la prostitución, como hemos visto a lo largo del curso, la prostitución que está mal vista, pues de forma general y de forma ideológica, pero bueno, luego se practica con total impunidad en el mundo burgués. Y aquí hay una frase que además refleja y resume este tema que yo, de una forma excepcional, la prostitución sigue como una sombra al trabajo femenino. Lo que hemos comentado ya, competencia entre obreros y obreras, los empresarios rebajan salarios, desplazan trabajadores por trabajadoras. Durante todo el siglo XIX el trabajo femenino se cotizó más bajo que en comparación con el de los hombres. Hay factores que también no solamente es el trabajo femenino el que produce la rebaja de los salarios en el sistema, también hay que ver que hay un ejército de reserva enorme para ello, que también lo provoca, y que el salario del hombre ya no se calcula como medio para sustentar a la familia. Al capitalista pues ya le importa muy poco si ese trabajador, hombre, tiene una familia, una mujer, etcétera, sino que además se van rebajando cada vez las condiciones de vida y eso también provoca a su vez que el trabajo de la mujer se incremente. ¿Por qué? Porque si se supone que es el cabeza de familia no ingresa para cubrir las necesidades básicas de la familia, pues la mujer se va incorporando cada vez más también a las condiciones del trabajo asalariado a la gran industria. Es un círculo vicioso
que se puede ver como anteriormente, cuantas más mujeres se colocan en una rama de la producción, más bajos se hacían los salarios de los hombres. Pero cuanto más inferiores fueran estos, más mujeres quedaban obligadas a buscarse un ingreso complementario. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no se pudo romper este círculo vicioso por medio de la lucha de las organizaciones políticas y sindicales. La conciencia de clase puso en claro que la trabajadora no era una competidora maligna, pertenecía a la misma clase. Y aquí hay un cambio, podríamos hacer hay un cambio ideológico y de base en los trabajadores y en las trabajadoras, donde ya no se ven como competidores, ya no hay desconfianza, sino se ven como una única clase que tienen su origen, sus males, sus malas condiciones de vida, pues tienen las mismas causas. Kollontai habla aquí, y no voy a entrar en ello porque luego se puede haber debate, habla aquí de que si queremos ver las condiciones de las mujeres trabajadoras de aquellos años, incluso del capitalismo, tanto en la primera parte del siglo XIX como en su momento actual, como podríamos hablar del momento actual nuestro en muchísimos países del mundo, es en las condiciones de la clase obrera inglesa de Engels. Ahí lo describe en un párrafo muy significativamente. Eh, Resumido, habla en varias páginas de las condiciones de vida de las trabajadoras en la fase del desarrollo del gran capitalismo, donde podríamos incluir también a los trabajadores, a los hombres, pero bueno, concretamente con las trabajadoras, salarios increíblemente bajos, condiciones insalubres que provocan problemas de salud. Da unos datos que solamente he cogido dos, el 30 y el 50% en las ciudades industriales, en las grandes urbes industriales, 30 y 50% de mortalidad en lactantes, incluso que podrían llegar al 60% según la actividad de la industria en la que trabajaban las familias y la madre. En industrias muy nocivas para la salud, pues la salud de las familias y de los trabajadores y las trabajadoras, pues pues se dañaba muchísimo. Y cuando en el anterior, podríamos decir, en la preetapa, antes de llegar a la gran industria, pues solo entraban a trabajar esas chicas de los talleres que podríamos hablar, o las mujeres solas, o las mujeres viudas, etcétera, que tenían que buscarse por sí mismas la vida, el salario, mantener a sus familias. Aquí está claro que también ya entran las mujeres casadas a trabajar, y está claro, hay datos, da unos datos específicos, como el 90% de estas mujeres casadas no van porque quieren a estas condiciones dantescas de trabajo, estas largas jornadas, etcétera, etcétera, sino van obligadas por la necesidad, el hambre y la gran miseria. A ver si pasa, sí. Y aquí en esta parte, pues con esto termino ya el segundo capítulo. Es muy interesante, como digo. Yo aquí, para terminar he cogido también un párrafo que, bueno, pues que me ha gustado mucho. El capitalista se acostumbró a considerar la mano de obra como adherencia y complemento de la máquina. Aquí dice Colantain que pasa lo mismo que en las tribus ganaderas, donde consideraban al rebaño como fuente de la riqueza de la tribu y, de forma secundaria, a la mujer que lo cuidaba. El trabajo quedó desvalorizado en la gran industria. El nivel de vida de la clase trabajadora descendió más todavía, y los beneficios, que crecían rápidamente, se reservaban para el dueño de las máquinas, el empresario. Y ya pues vamos a pasar a este capítulo 7, a esta clase 7 del curso que da Kollontai en aquellos años, y que bueno, que estamos hablando del año 1920 cuando hace el prólogo, pues destaca el nivel de progreso del avance del movimiento obrero y del trabajo que se hace en la URSS, si lo comparamos en aquellos años pues con países como España, que estaríamos pues prácticamente pues muy poco más allá de la edad media en aquellos años. Las causas del problema de la mujer. En la gran industria hay un cambio cualitativo, hay un reconocimiento de la mujer como fuerza de trabajo, ya lo uno con el anterior, socialmente útil.
Ya la sociedad no puede vivir sin el trabajo femenino, pero como decimos, esto no supone una liberación de la mujer mayor, sino que la mujer junto con el trabajador, el proletariado, pues sufren en sus carnes la pobreza, el hambre, las malas condiciones, la falta de salud, etcétera. Sigue discriminada la mujer por las leyes burguesas y hay una falta de derechos sociales y políticos y sigue una tutela adicional del marido. Pero esto, Kollontai también lo describe, que es el germen de la liberación de la mujer junto con el proletariado. Aquí se une la liberación de la clase trabajadora de forma global. Este capítulo lo podemos dejar más para debate, lo he tratado en menos profundidad. Aquí habla Kollontai de que la cuestión de la mujer pues ya surge en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya hay un reconocimiento del trabajo socialmente útil de esta en la gran industria, y aquí ya hay una cuestión de la mujer. La mujer es un protagonista principal de la producción, pero aún así esta no tiene un desarrollo igual en social, legal, jurídico, etcétera. Esta es una contradicción que se produce en el capitalismo y que no se produce en otros estadios del desarrollo social y económico, como en el comunismo primitivo, donde la mujer sí tenía un papel predominante en el proceso de producción de la vida y de los productos, etcétera, y ahí sí tenía un respeto, en este momento no. Pero habla de dos antecedentes. Habla de dos antecedentes antes de esto, que es del movimiento de la liberación de la mujer, 1774-1783, la lucha de la independencia americana, cuando estamos hablando que era de la colonia del Imperio Inglés, del Imperio Británico, y la Revolución Francesa del año 1799. Y aquí vuelve a incidir en cómo la posición de la mujer en el proceso productivo marca también esto. Y da el ejemplo de, de la intervención de las mujeres en las luchas por la independencia, y de que la posición de la mujer en América en aquellos momentos pues era de un respeto muy grande. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos pues trabajaba junto con el hombre en sacar la agricultura, etcétera, y esto le daba una igualdad muy importante. Por lo cual, esa posición en el proceso productivo la destaca también Collatin con otro ejemplo y confirma su tesis, o confirma que también es nuestra tesis del materialismo histórico, etcétera, y materialismo dialéctico. Los defensores de los derechos de la mujer cometieron un grave error cuando intentaban demostrar que la lucha de las mujeres por su igualdad y su idea creciente de su derecho a la dignidad humana les había impulsado a entrar en la vida profesional. La historia demuestra precisamente lo contrario, y a lo largo de los textos lo hemos podido ver. Aquí yo me voy a arriesgar a decir una conclusión mía personal, que podríamos decir, desde estos movimientos femeninos, incluso del movimiento femenino burgués, hay un idealismo en el cual, pues por el hecho de que una minoría de mujeres y una minoría de hombres de las clases predominantes pedían la igualdad de derechos de los hombres con las mujeres, estos habían favorecido que se consiguieran y que la mujer hubiera accedido a los puestos de trabajo. Y no es así como queda demostrado. La mujer proletaria ya estaba accediendo al mercado, al trabajo asalariado, incluso antes al trabajo domiciliario, y incluso en algunos momentos al trabajo gremial, al trabajo artesano, muchísimo antes de que las mujeres burguesas reivindicaran el derecho al trabajo y el derecho a igual salario, etcétera, 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 ya que los trabajadores en su toma de conciencia ya todo esto lo habían desarrollado, y se había desarrollado muchísimo antes, y da también los ejemplos de la Revolución Francesa, etcétera. Por lo tanto, no es la petición de igualdad, que lo destaco aquí ya como final, porque para mí es una conclusión también importante. No es la petición de igualdad de derechos la que ha impulsado a la mujer a la vida profesional, sino exactamente a la inversa. El papel de la mujer en la producción es el que ha originado su reivindicación de derechos sociales iguales. Y con esto, pues bueno, pasamos al debate y a comentar el texto. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de estar
después de varias sesiones sin poder estar con vosotros, pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias, Bernardo. Como siempre, también muchas gracias por presentar, que siempre te animas. Y nada, eso, lo que dice. Pues ahora, como siempre, preguntas, comentarios. Sí, Carlos. Hola, gracias. Quiero referir tres cosas que hay. Vamos a ver, en el punto número 6 dice Ale Kollontai, que refiriéndose al maltusianismo, ¿no? Dice literalmente en la página 38, muestra cómo las ideas de los hombres dependen de su situación económica. Y esta es una constante que va trayendo Kollontai en cuanto a las ideas, ¿verdad? Es decir, le pone más atención que en otros textos hasta donde voy viendo a la superestructura, ¿verdad? Por eso en los capítulos anteriores dice que en realidad cuando se origina la propiedad privada y las clases sociales, ya la situación de la mujer, ya en un segundo plano, es decir, la opresión, ya había comenzado, ¿verdad? Y va generando la discusión entre el matriarcado y el patriarcado. También en la página 43 dice, la división del trabajo y la propiedad privada encadenaron sin embargo a la mujer a su propio hogar y desde entonces se le consideró como un anexo viviente del hombre. Esto es muy fuerte, ¿no? Y lo plantea en términos actuales, como decía Bernardo, el prólogo de 1921. La mujer se le consideró un anexo viviente del hombre. Y el tercer aspecto, en esa misma línea, en el punto 7, dice una frase que está ahí. La suerte de la mujer es la misma que la de todo el proletariado. Y este planteamiento es fundamental, porque efectivamente, como lo hizo Marx Engels en la línea de Domenico Lo Zurdo, que hemos visto, los criterios para determinar las clases sociales y su lucha va definiendo los criterios también para la opresión de la mujer, ¿verdad? Por eso es que Kollontai, en todo su análisis hasta ahora, vemos que lo que va haciendo es un análisis de género. Digamos, no solo analiza a las mujeres de la clase social oprimida, también de las clases opresoras. Y va al final diciendo, contextualizando y llegando a decir que las mujeres como género, como tales, se encuentran precisamente bajo las mismas condiciones de esclavitud en la familia, con el esposo, con la sociedad y con el matrimonio. Entonces me parece que es importante este criterio porque es muy diferente del que maneja Engels, por ejemplo, en el del origen de la familia, ¿verdad? Que ya en la sesión anterior se planteó que hay algunas diferencias, que para mí efectivamente hay un planteamiento totalmente distinto, ¿verdad? Es lo que quería plantear por ahora. Gracias. A mí algo que me parece interesante de este capítulo, de cara al trabajo que se puede sacar a futuro, de también la evolución de la situación de la mujer hoy en día y en el, bueno, en el último siglo, en los últimos 2 siglos, básicamente, es esas experiencias de organización de mujeres que se van incorporando al trabajo productivo, ¿no? Es algo un pensamiento recurrente, por ejemplo, en la página 30, Kollontai comenta que el inconveniente mayor de los trabajadores a domicilio era, por un lado, la jornada laboral interminablemente larga y, por otro lado, el bajo salario por hora. La competencia en rápido aumento entre los trabajadores a domicilio sin organizaciones, el miedo constante a perder los encargos del propio empresario, impulsa a los trabajadores a extender su jornada laboral, tenemos que entender estas industrias como industrias en las que los grupos de trabajadores están separadas de unos a otros, ¿no? Todavía no están en la manufactura todas juntas. También antes de eso dice que, y también ha comentado Bernardo, que las ordenanzas gremiales que
que de alguna forma llegaron a proteger a algunos aspectos del trabajo de la mujer, de las mujeres artesanas, se deroga en la industria de domicilio, ¿no? Haciendo más fácil esa explotación. Y hoy en día vemos, obviamente, que cuanto más separadas, es decir, cuanto menos trabajadores hay en un lugar de trabajo, más difícil es luchar por unas condiciones laborales dignas y eso y también eso en, en los números de afiliados a sindicatos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy que se ve muy claramente. No solo por porcentaje, o sea, no solo por número, claro que en una empresa que tiene más trabajadores, pues habrá más personas afiliadas a sindicatos, pero por porcentajes también los porcentajes en, en las que tienen mayor número de trabajadores también hay mayor número de afiliados y son los que después abren la condición, o sea, abren las ampliaciones de derechos laborales para el resto, ¿no? Y también vemos cómo los trabajos en los que los trabajos en los que las trabajadoras están más relegadas o más distanciadas sin menos afiliación sindical, eh, hay, pues, son las más precarizadas y lo han sido históricamente. Es interesante ver cómo también de cara a la última parte que comentaba, con la que termina el capítulo y que nos leía Bernard, a ver si lo encuentro. A ver, ¿dónde estaba? Que no es que las que no eran las reivindicaciones de igualdad y de acceso a mujeres a los trabajos profesionales, a diferentes profesiones, lo que hacen que después mejore la situación de la mujer, sino la, mm, la organización de esas mujeres empujadas de alguna forma u otra a participar del trabajo productivo, la que va abriendo poco a poco a esa situación. Entonces, eso ha sido investigado, bueno, lo vemos aquí, que lo explica Kollontai, también lo explicaba Bebel, vemos que, bueno, se han hecho varios estudios de esto, pero esto sigue ocurriendo, ¿no? Varias veces comentamos esas ampliaciones de derechos que se han dado en las últimas en las últimas décadas. Por ejemplo, en España pienso en el permiso, bueno, en las licencias de las licencias parentales, las guarderías, y es ese trabajo que nos queda por hacer en este ámbito de ver cómo ha seguido esto. No sé si que la verdad, vaya chapa que os estoy dando, pero es que es algo que no sé, es como que me queda siempre la mosca que llegamos hasta principios del siglo XX, que están estas investigaciones hechas, pero luego como que se pierde ese trabajo y todo lo que encuentras a nivel académico son trabajos que, aunque tengan esos tintes materialistas, siempre van a tirar, y os lo digo porque estoy intentando hacer una investigación materialista de esto, siempre van a tirar de esta última cosa que critican se aplicó esta política pública y entonces mejoró la situación de la mujer, o se hizo esta ley con esta ampliación de derechos y entonces la mujer proletaria ya, pero ¿qué es lo que hay de fondo? O sea, es como verlo, ¿no? Entonces, que tenemos eso pendiente, ese trabajo que no se está haciendo. Sí, Bernardo. Sí, con lo que acabas de comentar, de que aquí puede ser que estemos cometiendo, pues, o se estén cometiendo los mismos errores que destacaba Colantini en aquel momento, por el cual, pues, por hacer una determinada ley, pues ya tenemos, por así decir, pues ya tenemos hecho todo, pues ya está. Ya creamos una ley de igualdad salarial o las leyes, etcétera, etcétera, las vamos desarrollando con decretos y ahí con eso, pues, es lo que provoca los beneficios. Y
Y luego cuando nos vamos a la realidad y lo miramos desde este enfoque, desde este nuestro enfoque, podemos ver cómo la situación de las mujeres en el momento actual no es lo mismo la mujer o incluso no la mujer, sino la situación de los trabajadores en los ámbitos urbanos que los ámbitos rurales y no es lo mismo los ámbitos urbanos en los que están en el que la industria pues es escasa, en aquellos en los que la industria tiene un peso importante. Por lo cual, esas leyes generales a través del Parlamento, etcétera, esas ordenanzas o esos decretos de las comunidades autónomas o de las regiones, como en cada país se llame, si no tienen en cuenta eso, pues no se van a poder, no vamos a poder en muchos momentos solventar problemas, por ejemplo, con el desempleo estructural que le llamamos del desempleo femenino, que en zonas como, por ejemplo, en la que yo resido, pues las mujeres es de cada 100 desempleados, 65 son mujeres. ¿Y por qué? Y nadie nos preguntamos, o nadie se pregunta, decimos los datos, los dejamos ahí, ¿y por qué? Seguimos incidiendo en recetas pues paliativas y no yo creo que ya ni reformistas de dar cierta formación, de ampliar la formación, etcétera, cuando vemos que esa formación lo que provoca es que se mantenga pues en el 60%, el 70% el número de mujeres en relación a los hombres en situación de desempleo, etcétera. Y que se sigan manteniendo en sectores económicos, no en todos, porque la mujer en este momento se puede decir que, por ejemplo, en la administración pública en la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera, tiene una incorporación muy importante a esos sectores de trabajo, pero en muchos otros también trabaja en los sectores más, más, más frágiles y más débiles como trabajo doméstico, en casas, etcétera. Yo creo que sí es necesario desde las organizaciones de izquierda y socialistas y marxistas, incidir en esto porque si no, no vamos a poder dar en el clavo en nuestros análisis y por lo cual no vamos a poder darle a la población y a los trabajadores unas referencias. Porque claro, idealizamos, no, con tal forma, con tal curso que vamos a hacer, vamos a tal, no, un curso que estás dando en un pueblo donde hay 1.000 trabajadoras en situación de desempleo, que saquemos un curso, un taller para 18, que lo vendemos como una política estupenda, maravillosa y con 20 fotos en la prensa, pues 18 para 1.000. No estamos contando en realidad con la realidad material que ya la describían nuestros, por así decir, nuestros antepasados en la lucha, la describían pues totalmente, pero claramente y llamando las cosas por su nombre. Y tenemos en este momento, pues como bien dice, yo creo que un trabajo enorme, eh, trabajo además teórico-práctico, para aplicar a la práctica esa teoría que vayamos sacando, porque si no es imposible dar una alternativa a lo existente, es imposible. Lo que hacemos es engañar prácticamente a la gente. Decir ahora mismo que queremos luchar por el pleno empleo, tanto de la mujer como de los trabajadores y trabajadoras, sin transformar el sistema productivo, es engañar a la población, es engañar a la gente. Entonces yo creo que esa es una línea de trabajo que tenemos que yo creo que aunque difícil, es la única salida de la izquierda transformadora de los movimientos comunistas a nivel en España. Yo hablo de España, es la única línea que nos queda hablar de la realidad, de lo material, de cómo ha evolucionado y cómo va a evolucionar. Y bueno, pues es un debate que con estos textos pues nos abren mucho los ojos de cosas que bueno que presentíamos y tal, pero leídas en negro sobre blanco y tan bien descritas como hace aquí Colontain, pues bueno, pues nos abren para abrir nuevos caminos de trabajo. Carlos. Sí, comprendo el planteamiento de Bernardo y tiene razón. ¿Verdad? Hay muchos apagafuegos, ¿no? Pero también es cierto que impulsar el reformismo es fundamental en cuanto a desarrollar los elementos de la superestructura, por ejemplo, en el caso del derecho, ¿no? Marx en El Capital, él promovía que en efecto, y tiene todo un desarrollo sobre la legislación fabril para limitar la jornada de trabajo, ¿verdad? Digamos, es decir, esos avances superestructurales, como por ejemplo en la legislación, también son importantes. Cómo se lleven a cabo, cómo se socialicen
con las bases o con los grupos con los que se trabaja. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Sin duda pasa en todas partes. Aquí en Guatemala pasa lo mismo. Mucha gente se aprovecha para obtener recursos financieros, para dar unos sus tallercitos, que todo lo contrario, lo que hacen es mediatizar las luchas. Pero sin duda también el avance de la legislación va siendo importante para ir presionando y tratando de hacer fisuras al sistema, ¿verdad? A la impunidad y todas esas cuestiones. Y en el caso de las mujeres es fundamental, ¿verdad? Porque la legislación, como decía Bernardo, pues favorece en gran medida a los hombres, aparte de lo que implica su implementación. Entonces, legislación a favor de la mujer es fundamental para impulsar sus derechos. Entonces, comprendo la complejidad y la dificultad del ámbito reformista, pero también me parece que es importante para ir avanzando en la lucha, y lo cual también nos puede llevar a algunas alianzas para fortalecer la movilización de la clase trabajadora. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Pero lo que creo es que igual, no sé, eso sin perder de vista sus limitaciones por un lado, como dice Bernardo. Bueno, no sé si me escucháis porque me dice que tengo poca señal. Así que si me confirmáis antes de hablar sola, vale, gracias. Eh, yo creo que no es tanto la idea, al menos el trabajo teórico que nos queda por hacer, no es tanto el negar la importancia de estas reformas que tienen las condiciones de vida de los y las trabajadoras, o, por ejemplo, las leyes de igualdad en mujeres, sino de cómo se ha llegado a esa legislación. Eh, quién, por qué se ha promovido, ¿no? No es por las ideas de unas personas, de unas mujeres, en este caso imagínate en la ley de igualdad, que han luchado para que haya una ley de igualdad. O sea, es justamente esto, ¿no? Que al final lo que dice Kollontai en la página 16, dice que las combativas defensoras de los derechos de la mujer podían formular activamente solo porque ya al final del siglo XVIII habían trabajado muchas mujeres en la producción y por eso la sociedad comenzaba a respetar como útil su fuerza de trabajo. O sea, es justamente eso, no caer en el idealismo. Esa ley, por ejemplo, la ley de igualdad en España de 2007, no, no se crea porque sí, sí, claro que ha habido un movimiento feminista muy fuerte que ha estado muchos años luchando por esta ley, pero ¿en qué momento, o sea, por ejemplo, 2007, hasta hace 5 años, menos, hasta hace 3 años, fue el año con más empleo femenino de la historia de España, cuando más mujeres había en el mercado laboral y más mujeres activas y ocupadas? O sea, es intentar de dónde han salido esas reformas, igual que la legislación fabril. No es, como bien explica Marx en el Capital, no es que porque sí los parlamentos burgueses, bueno, el inglés en este caso, decidió hacer unas concesiones a la clase trabajadora, sino fue la clase trabajadora organizada, consciente, la que rascó esas victorias, ¿no? Entonces es un poco, yo lo que quería incidir es en eso, en ese trabajo que nos queda por hacer, de que no es esa lucha la que crea esas leyes y esas políticas que luego efectivamente van a repercutir positivamente dentro de sus límites en las mujeres, en este caso, o en las clases trabajadoras, y no al revés. Lucía. Sí, y ¿no crees que a lo mejor el hecho de que no conozcamos cuál es ese motivo para que se hagan estas leyes, incluso a lo mejor que sí que son estas organizaciones feministas las que pelean por ellas, pero a lo mejor no teniendo en cuenta tanto la base material y no se hace o sea, no tienen organizaciones realmente de mujeres obreras detrás que consigan que funcionen de verdad, lo que hace que estas leyes en muchos casos se puedan quedar un poquito en papel mojado, que sean unas cosas un poquito de
estéticas y que finalmente, al no tener este seguimiento y esta pelea de organizaciones fuertes, obreras, sí, de mujeres, es lo que haga que realmente, pues eso, no se haya conseguido pues igualdad salarial, ni muchísimo menos, ni siga existiendo esta precariedad en el trabajo de la mujer, este paro muchísimo mayor en el sector femenino que en el masculino. Lo lanzo como pregunta, no es una conclusión. Es algo que bueno, yo por si os preguntáis por qué estoy hablando tanto ahora de esto, es porque yo estudio sociología del derecho, entonces justamente todo esto pues es lo que veo día a día, ¿no? Pero lo que, lo que pienso es que más que, bueno, que se aplican estas leyes que intentan paliar de alguna forma los efectos del capitalismo según, bueno, en las mujeres o en las clases trabajadoras, según de lo que estemos hablando, sí, que no funcionan también. No sé si porque, bueno, sí, o sea, no creo que tanto porque no haya una lucha por la aplicación de estas leyes, sino porque también justamente eso, desde las instancias que se hacen, como decía antes Bernardo, no es no se hacen teniendo en cuenta la realidad material, no se hace todo este análisis para que hace Colonte, por ejemplo, aquí, o que nosotros intentamos hacer al aplicar a nuestras realidades concretas para después sacar eh, pues el texto que va a guiar ese supuesto cambio, ¿no? Entonces, para mí queda en papel mojado porque no se basan en un análisis material de de las condiciones de vida y de la realidad material, ni de tampoco de la estructura económica en la que se pretenden aplicar. Entonces, pues no tiene sentido al final. O sea, que se aplican a veces, sí, pues, y que suponen conquistas dentro de sus límites, pues bueno, sí, algunas sí más y otras menos, pero bueno, eso, sin más. Es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que asesoro comunidades mayas en sus territorios en contra de una transnacional minera, eh, eh, logramos que el Estado con la empresa les garantizara a 18 comunidades agua potable por la contaminación y por todo eso. Y había, pero tenía que financiarlo totalmente el Estado o la empresa, ¿no? Sin embargo, hay un trabajo forzado, digamos, subterráneo en el país, ¿no? Contra las comunidades y la población en general. No voy a profundizar en eso, pero el punto es que les pidieron dinero. Una parte del dinero tenían que financiar los proyectos. Entonces yo le decía, eso internacional y nacionalmente no debe hacerse porque esa es una decisión internacional que el Estado tiene que cumplir. Pero claro, me decían, sí, pero lo contrario, no vamos a tener un proyecto de agua de este tipo para toda la comunidad. Es decir, aunque viniera de la burguesía y de su estado en Guatemala, yo le digo, bueno, tiene razón, la decisión es de ustedes, porque yo no les voy a garantizar el agua. Yo tengo agua en mi casa, ¿verdad? Entonces, sé que van a hacer un gran esfuerzo, no debería ser lo correcto, pero es cierto que va a ser la única forma en que van a tener agua, pues son comunidades en unas condiciones de pobreza tremenda, que el agua es de pozos naturales, del río, ¿no? Con muchas enfermedades, niños que mueren de diarrea. Oye, igual con las casas rajadas por las explosiones mineras, que negociaban con la empresa, y yo les decía, bueno, si lo tienen que hacer, pues sí, porque yo no te voy a dar casa, yo tengo la mía. Entonces, digamos que, pero eso ha ido avanzando en la organización de la lucha, en consolidar un liderazgo de hombres y de mujeres, ¿verdad? De generar cierta reestructuración del tejido social en la comunicación y en el nivel de organización para llevar a cabo estos proyectos, con todos sus problemas muy serios, como estoy diciendo, como que era que le cobren a la gente una cuota, gente que tuvo que prestar, gente que no tuvo, y se quedó sin agua. Bueno, lo que hicimos nosotros como equipo legal es presentar una acción legal contra el alcalde, contra la empresa, contra funcionarios públicos,
para decirle, no, momento, nadie se puede quedar sin agua. Y estamos llevando los procesos legales a la par, para decirle a la gente, miren, seguimos trabajando en esto. Si ustedes deciden que sí necesitan, yo sé que necesitan el agua y la casa, por poner dos ejemplos, pues sí. Y claro, la gente lo hizo. Yo no le puedo decir a la gente, no, ¿verdad? Me parece que en esa complejidad, ¿verdad? Todos esos procesos reformistas van generando elementos de avance y efectivamente elementos que van a ser retrocesos, ¿verdad? Se quedaron ahí los proyectos y seguimos en la lucha para ver cómo se siguen activando y cómo el Estado es el que tiene que continuar en ello y una serie de cuestiones, ¿verdad? La mujer que es la más afectada sobre el agua en sus casas porque es la encargada del hogar, de la familia, ¿verdad? Que tiene que caminar al río 2 kilómetros para traer un poco de agua. ¿Cómo le decía yo? Mira, no, porque no es correcto, porque de la burguesía, no, ¿verdad? De la transnacional, no, digamos, ese no es el planteamiento. Entonces, digamos que en esa complejidad, dialécticamente, vamos precisamente al análisis concreto, ¿verdad? De la realidad concreta, que puede ser, por supuesto, diferente en los diferentes países que puedan existir dependiendo de la situación. En ese contexto, me parece que hay que ser muy cuidadosos para corresponder a estas poblaciones para ayudar en la lucha contra el capitalismo, ¿verdad? Estando a la par. Es decir, si se equivocan, pues lo que yo les digo, si ustedes se equivocan, me equivoco con ustedes. Pero no me voy a ir, porque además el análisis materialista histórico implica precisamente eso, cuáles son sus demandas históricas, cómo se han desarrollado como pueblos oprimidos y cuál es su relación con el Estado capitalista, la burguesía nacional y la transnacional. ¿Verdad? Esas limitaciones hacen que en el análisis material, pues sí se ceda, ¿verdad? A como lo decidan. Pues la decisión no fue mía, como se los planteé. Por mí no, pero entiendo las carencias, las necesidades de satisfacciones básicas. Nos va a hacer avanzar en la lucha porque van a tener acceso a mejores servicios como es agua potable, ¿verdad? Y que la casa no se les caiga encima, pues pensando en la niñez también, ¿ya? Entonces, lo planteo en que precisamente por eso es bastante complejo, aunque tiene muchas limitaciones. Evidentemente también puede ser posible que avancemos en la lucha a partir de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Yo igual por comentar así por encima también, que es algo que hemos hablado también otras veces, en la página 49 ya al final, cuando habla que el propio desarrollo del modo de producción capitalista eh, no solo incorpora a la mujer al trabajo, sino que la saca, eh, digamos, le quita la carga de algunos eh, trabajos domésticos, ¿no? El primer párrafo de la página 49. Y, y, y algo que me ha llamado la atención, que es la última frase de ese primer párrafo que dice sobre la familia. Dice, la familia, una necesidad en el periodo de la economía natural, se convierte en un freno que liga a la mujer a una actividad inútil e improductiva para la economía nacional, ¿no? La familia se ha hecho superflua porque ya no es una unidad económica. Eso, bueno, y luego explica el caso de la URSS, ¿no? Y eso y ese final que dice, pero ya sabemos que la raíz de ese mal radica en el sistema de producción capitalista y en la división de clases de la sociedad burguesa, porque esta sociedad se basa sobre la propiedad privada y en la familia en ese contexto, ¿no? Hasta que no conocemos las causas de esa falsa situación, no somos capaces de desarrollar formas de lucha para eliminarla. La discriminación jurídica de la mujer y su dependencia pueden vencerse definitivamente si la sociedad crea un nuevo sistema de producción en el que la propiedad privada se sustituya por la propiedad y consumo colectivos, ¿no? Lo que sería el comunismo. Y no sé, el papel de la familia como unidad productiva o la mujer produciendo para la colectividad en vez de para la familia como unidad productiva. Sin más, me ha llamado la atención ese párrafo y a ver si más adelante también desarrolla eso o podemos en otro momento debatirlo. Yo quiero plantear ahí un punto que sí que es fundamental porque
Kollontai desde los capítulos anteriores viene planteando, ¿verdad?, que el patriarcado, en mi opinión, lo que plantea es que es anterior a la propiedad privada y las clases sociales, como dije, contrario a Engels, ¿verdad? Pero el punto es que ella recalca en todo el transcurso de su material las ideas, ¿verdad? Entonces yo quiero insistir en ello, porque ella plantea también en los capítulos anteriores, en este mismo hilo conductor, de que la productividad, es decir, cuando la mujer se suma a las fuerzas productivas, ¿verdad? Por ejemplo, en aquellos casos de las comunidades agrícolas, donde se va generando el matriarcado, ella está precisamente en una división social del trabajo, pero donde esas fuerzas productivas le favorecen, ¿no? Por ejemplo, plantea que cuando ya ingresan, cuando se capturan esclavos y esclavas que participan en la agricultura, evidentemente para mayor producción, mayor extensión de las tierras, la mujer comienza a ser relegada y luego se le recrimina que, pues sí, el trabajo en el que la mujer era fundamental, ahora lo hacen los esclavos, ¿verdad? Y luego comienzan a surgir las clases sociales, la propiedad privada, y ahí se materializa la opresión contra la mujer. Por eso ella dice que no es con la propiedad privada donde surge. Y ella menciona algunas veces la productividad, es decir, hay algún momento, ¿verdad? Y hoy estaba leyendo la parte del Capital de Marx donde lo plantea también, en el que la productividad en el hombre comienza a superar en ese contexto la productividad de la mujer, ¿verdad? Y dice en lo que yo entiendo que Kollontai dice la utilidad del trabajo productivo de la mujer ya no comienza a ser el mismo, pero en el sentido, en realidad que no era cierto, sino es una cuestión superestructural, es decir, cómo la productividad comienza a hacer que los hombres comiencen a asumir en dominio, ¿verdad? Un dominio contra la mujer, porque pudieron haberlo hecho sin dominar a la mujer, es decir, hacerlo conjuntamente. Evidentemente, las condiciones económicas no lo permitieron en ese momento, porque por ejemplo en el socialismo, el comunismo, eso ya no va a pasar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que el que la mujer se sume a las fuerzas productivas no va a resolver su opresión. Por ejemplo, la compañera que expuso en el curso de la Asociación Volver a Marx, en el caso cubano, pues daba datos sobre cómo las mujeres cubanas en los 60 años en la revolución han asumido su papel muy superior en las fuerzas productivas y profesionalmente incluso más que los hombres, pero que el machismo, el patriarcado, decía la compañera, continúa siendo muy fuerte, incluso desde las mujeres continúan manteniendo esa situación. Es para mí lo que Kollontai se refiere a estas ideas, ese ámbito superestructural al que no le ponemos mucha atención. Es que cuando la mujer se sume a las fuerzas productivas, eso va a llevar muchísimo tiempo si no trabajamos paralelamente la cuestión ideológica, la cuestión subestructural, porque el proletario continúa subordinando a la proletaria, pues, oprimiendo a la proletaria, ¿verdad? Y a la mujer como género, ¿no? El burgués y el proletario hay una esquina donde se reúnen y se juntan y se dan las manos cuando se trata de oprimir a las mujeres, ¿no? Entonces, yo sí quiero dejar sobre la mesa ese hilo conductor que mencionaba al inicio, que trae Kollontai sobre las ideas, ¿verdad? Y quiero leerlo nuevamente. Dice, vamos a ver, muestra cómo las ideas de los hombres dependen de su situación económica. Es decir, no se está refiriendo únicamente a la base económica, sino a la parte superestructural. Nosotros como marxistas, en mi opinión, debemos trabajar la parte superestructural en cuanto a nuestro machismo, pues no esperar solo que la mujer se sume al ámbito de las fuerzas productivas, ¿verdad? Me parece por eso que la productividad, y hoy leyendo a Marx, planteaba él en cuanto al plusvalor relativo y absoluto, ¿verdad? Que la productividad, ¿verdad? De la producción social entre hombres y mujeres llevó hasta el capitalismo, dice él, miles de siglos, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar en Kollontai y decía yo, si pues el planteamiento que hace Kollontai realmente, como ella dice, esto es larguísimo, de miles de años de venir
en esa lucha que ella plantea al inicio como entre el matriarcado y el patriarcado, ¿verdad? Me parece que ahí hay mucho que reflexionar y discutir que normalmente no se hace, ¿verdad? Y que hay que profundizarlo. Solamente. ¿Alguna otra palabra final? Pues entonces nos vemos el miércoles que viene. Muy bien, saludos, hasta luego.